Bastón blanco de seguridad, signo de dignidad e independencia. Nuevamente casi sábado. Hola Gloria, ¿cómo estás Pablo? ¿Qué tal Carlos? La semana que viene hay una celebración muy importante a la que convoca a la Escuela para Ciegos y Disminuidos Visuales número 504. Esa celebración se llevará a cabo el 15 de octubre por la mañana. 15 de octubre en la Plaza del Agua a las 9:45. Está invitada toda la población. Sí, porque ese día se celebra el Día Mundial del Bastón Blanco de Seguridad. Ya hemos hablado en otras oportunidades el motivo de tal celebración, pero es bueno remarcar una vez más que el bastón blanco de seguridad da independencia, libertad y autonomía a las personas ciegas. El bastón blanco de seguridad tiene por objeto indicar, por su color blanco, a las personas que transitan que quien lo porta es una persona ciega. Si ese bastón blanco tiene una punta roja o franjas rojas, alternadas con el color blanco propio del cuerpo del bastón, indican que se trata de una persona sordociega. Hay otros bastones, como el bastón verde, que utilizan las personas con baja visión. Y los bastones verdes con punta roja indica que quien lo porta es una persona con baja visión y que también es sorda o con problemas auditivos. Volvamos al bastón blanco de seguridad. Las personas ciegas y con baja visión, nuestros familiares y amigos, siempre se consustancian con nosotros en esta celebración, porque desde el momento que cada uno de nosotros toma por primera vez en su mano el bastón, ya empieza a saborear la libertad futura, y por qué no decirlo también presente. Es casi un paso iniciático. Yo recuerdo cuando a los 9 años el profesor de orientación y movilidad de la Escuela 504 puso por primera vez en mis manos un bastón de 4 tramos. Y me dijo, bueno, ahora hay que empezar a practicar. Los primeros pasos los di dentro de la misma escuela, rodeando el patio, aprendiendo a distinguir cada una de las baldosas, sus uniones y asperezas. Después fue utilizar el bastón por los pasillos. Claro, debemos contar que dentro de la escuela no se usa el bastón blanco. Los niños y niñas nos manejábamos en aquel momento ya prácticamente acostumbrados, conociendo el espacio. Pero a efectos de empezar el adiestramiento, lo hacíamos por supuesto dentro de un espacio conocido. Volvíamos al patio y esta vez ya lo encontrábamos lleno de obstáculos que debíamos detectar con el bastón y hacer una especie de improvisado slalom. Muy bien. Después de varias semanas, llegó el momento de salir a la calle. Entonces, esa tarde, con mucho entusiasmo, nos asomamos por la puerta de Bolívar 3431, donde en ese momento funcionaba la Escuela 504 para ciegos y disminuidos visuales. Debíamos caminar hacia la izquierda, por la calle Bolívar, llegar a Jujuy y por Jujuy llegar hasta la calle Moreno, luego volver.
Era toda una aventura. Sí, el profesor caminaba varios metros por detrás y nos iba controlando. Nos encontramos con veredas ásperas, lisas, raíces de árboles, con alguna moto atravesada. Era un anticipo de la vida real. Ya a los 10 años empezamos a caminar algunas manzanas más allá. Nos aventurábamos hasta la calle Belgrano y entonces, una vez ubicados en la esquina de Belgrano y Jujuy, cruzábamos Jujuy para tomarnos un cafecito junto con el profesor en un lugar que se llamaba La Taberna. Ya a los 11 años empezamos a practicar el recorrido de algunos colectivos. Y así, con este testimonio, que también es igual, o por lo menos parecido, a muchos otros testimonios, quiero compartir de qué manera fuimos ganando la libertad, la independencia y la autonomía. Se han escrito muchas poesías acerca del bastón blanco, muy románticas, muy bonitas, en las que se habla del bastón como el amigo que nos lleva a todas partes. Si bien la estética de esas poesías es realmente bonita, el bastón no es un amigo que nos lleva a todas partes. El bastón es simplemente un bastón. El bastón en manos de una persona entrenada sí se transforma en una herramienta de independencia. Lo importante es la mano que lo empuña. Por eso decimos que el primer paso para ganar la independencia es reconocer nuestra propia condición y situación social en el contexto en el que nos movemos. Muchas personas no se animan a dar ese primer paso, salir con el bastón blanco a la calle, sobre todo si son personas que veían y fueron perdiendo la vista. Al principio no se animan, les da cierto temor. Pero el hecho de empuñar el bastón, empuñar dicho entre comillas, y salir, identificarse y reconocerse como una persona ciega, pero antes que nada como una persona que con la discapacidad, en este caso la discapacidad visual, sale al mundo, es el más importante. Siempre el primer paso es el más importante. Reiteramos entonces, el día martes 15 de octubre a las 9:45 en la Plaza del Agua, en Güemes al 3200, invitado por la Escuela 504 para Ciegos y Disminuidos Visuales, que lleva el nombre de María del Carmen Ramadori, vamos a celebrar este gran día. Nos encontramos el martes en la Plaza del Agua y luego el viernes nuevamente en estos micrófonos. Muy bien, vamos a recordar entonces que la Escuela Especial 504 invita el Día del Bastón Blanco, miércoles 15 de octubre, 9:45 en la Plaza del Agua, Güemes, 3271. Diputados aprobó la interpelación a Karina Lugones y Toto Caputo. También se avanzó con la moción de censura contra Francos por incumplir la ley de discapacidad. La oposición en la Cámara de Diputados logró torcerle el brazo al gobierno y aprobar la interpelación de Karina Milei y Mario Lugones por el escándalo de las coimas en la Andis.
Agencia Nacional de Discapacidad, y de Toto Caputo por el salvataje del Tesoro de Estados Unidos, al tiempo que avanzó con la moción de censura contra Guillermo Francos. A mano alzada y sin la presencia de la Libertad Avanza y sus aliados, el peronismo, la coalición cívica, los bloques de Pichetto, Imanes y la izquierda aprobaron la interpelación de la secretaria general de la Presidencia y del ministro de Salud por los audios de Diego Spagnolo, donde revela un sistema de coimas en las compras de medicamentos. La citación será para el próximo miércoles 15 de octubre. La fecha le viene bien a Karina porque un día antes su hermano Javier se reunirá en Washington con Trump, por lo que se supone que la secretaria no va a estar en el país. La oposición también aprovechó el intento del oficialismo por dejar sin quórum la sesión y alcanzó los 2/3 para aprobar el tratamiento sobre tablas de la interpelación a Caputo por las negociaciones con Estados Unidos por un salvataje. Finalmente, la oposición emplazó a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos para que debata los proyectos de interpelación y moción de censura contra Guillermo Francos por no cumplir la ley de emergencia en discapacidad. El emplazamiento es para el martes 14 a fin de dictaminar sobre los proyectos contra el jefe de gabinete. Muy bien, dejamos acá y vamos ahora a escuchar la columna de Alberto Cortés, el discurso del presidente colombiano Gustavo Petro en la ONU. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó en la Asamblea Anual de la ONU su cuarto y último discurso, como él mismo aclaró. La Constitución colombiana no permite actualmente la reelección y la fuerza política que fundó y encabeza aún no definió a quién postulará para sucederlo, aunque se perfila con muy buenas chances el senador Iván Cepeda. Este senador protagonizó una serie de denuncias cruzadas entre él y el expresidente Álvaro Uribe, a resultas del cual Uribe se convirtió en el primer exmandatario colombiano en ser condenado en julio a 12 años de cárcel por un delito penal. Uribe nació en Medellín, cabecera del departamento de Antioquia y cuna del más famoso cártel de la cocaína, por los niveles de violencia a los que llegó, mas no por los volúmenes de cocaína que exportó, que luego fueron superados por otros, el de Medellín, fundado por Griselda Blanco y Pablo Escobar. Entre otros cargos, antes de la presidencia, fue alcalde de la ciudad y gobernador del departamento. Siempre se sospechó de su vínculo con esos narcos y con los paramilitares que se desarrollaron, alcanzando los mayores niveles de sadismo y violencia vistos en Colombia, junto a los de Escobar, para combatir a los grupos guerrilleros como las FARC y el ELN. El senador mostró evidencias en la Cámara de esos vínculos y Uribe armó una causa judicial contra él acusándolo de falsificar pruebas. Pero la tortilla se dio vuelta y quedó demostrado, tras 14 años, que el que manipulaba y sobornaba testigos y fraguaba pruebas era Uribe. Este, a su vez, se había convertido prácticamente en el patriarca de la ultraderecha colombiana, logrando colocar a varios presidentes, Santos, aunque este renegó luego parcialmente de la orientación uribista, e Iván Duque. Su condena judicial fue un golpe de trascendencia internacional que catapultó la figura de Cepeda. En la ONU, Petro mostró una vez más su proyección internacional como uno de los estadistas más lúcidos, o el más lúcido de todos, del momento, abarcando los principales y más candentes asuntos del mundo, la región y su país. El cambio climático, demostrado incontrastablemente por la ciencia y negado por ignorantes como Trump y Milei, para servir a los intereses de las multinacionales hidrocarburíferas. Advirtió sobre su gravedad y lanzó el desafío con cifras de cómo las energías renovables de América Latina, desarrolladas en su potencial con inversiones adecuadas e importantes, podrían proveer más energía limpia
que toda la que usan hoy los Estados Unidos, en un 70% fósil. Y análogamente, podría hacer Europa en sinergia con África. Pero dijo también que la palabra descarbonización hoy suena subversiva en los foros de los países poderosos, como hace 5 siglos sonaba la palabra democracia. Denunció, como viene haciendo como pocos, el genocidio sionista en Gaza. Su intervención en un acto callejero pro-palestino en Nueva York fue la excusa de ese país para revocarle la visa. Hechos como este, a los que se suma la negativa estadounidense de permitir el ingreso de unos 80 funcionarios palestinos, incluido su presidente, para asistir a la asamblea, deben poner seriamente sobre el tapete la propuesta de sacar la sede de la ONU de Nueva York y llevarla a algún otro país más democrático y neutral. Cabe señalar que el Estado palestino es miembro observador de la ONU, reconocido además bilateralmente por las 3/4 partes de sus miembros, a los que acaban de sumarse varios países aliados estrechos de Estados Unidos, pese al pataleo de Washington y Tel Aviv. Continuó la denuncia que viene haciendo desde el primer día de la hipocresía de la política estadounidense en materia de drogas, marcando cómo Colombia se ha apartado de ella y ha logrado muchos mejores resultados que los que se obtenían siguiendo los mandatos de Washington, que además no eran logros, sino puros fracasos. Denunció la política criminal de la Casa Blanca de mandar a destruir con misiles a lanchas en el Caribe que, según ellos, trasladaban cocaína desde Venezuela. Estados Unidos informó, entre comillas, de 3 casos con videos de 2. Del primero, con supuestos 11 muertos, hay muchas sospechas de que se trata de un video falso hecho con inteligencia artificial, que tiene varias contradicciones burdas. Solo en un caso, cerca de República Dominicana, no de Venezuela, aparecieron paquetes de cocaína flotando en el mar. De todas maneras, además de la desmesura de hacer un huevo frito con un soplete, como han caracterizado algunos, es un crimen asesinar tripulantes de embarcaciones, por más que se sospechara que participaban de acciones ilegales, especialmente cuando se tienen evidentemente los recursos disponibles para abordarlos, verificar si efectivamente transportaban drogas y detenerlos si era así. Petro sospecha que al menos una embarcación y sus tripulantes supuestamente asesinados por las Fuerzas Armadas estadounidenses eran colombianos, y esto tensó aún más las relaciones con Estados Unidos, que además ha descertificado a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Es decir, Estados Unidos, que se considera la nación elegida por la providencia para dominar el mundo, liderar en la jerga de sus dirigentes, se da el lujo de certificar o desertificar a los demás en materia de lucha contra el narcotráfico, terrorismo, derechos humanos, etc. El carácter de mero chantaje o soborno de esas certificaciones se vio claramente cuando sacaron a Sudán de la lista de países patrocinantes del terrorismo, simplemente porque accedió a las pretensiones de Trump de reconocer a Israel sin que tuviera ese tema nada que ver con el terrorismo. Petro analizó y criticó la política anti-inmigratoria, la cual se basa en el racismo y el supremacismo. Dijo que no hay raza superior ni pueblo elegido por Dios, ni Estados Unidos ni Israel. El pueblo elegido por Dios es la humanidad. Planteó la necesidad de planificar a nivel mundial. El plan debe ser vinculante a los estados realizado en una democracia global. El mercado no lleva a la felicidad, sino a la muerte. El mercado no soluciona la crisis climática porque él mismo la produjo. Agregó que se necesita condonar la deuda de los países más pobres y cambiar pagos de deuda externa por inversión en la adaptación y mitigación de la crisis climática. Y propuso un nuevo paradigma. La humanidad es el nuevo sujeto político que aparece, no el Estado-nación, y por lo tanto Naciones Unidas se tiene que transformar en una humanidad unida aunque diversa. Pero esa humanidad, para que esté unida y sea única en la acción, debe tener democracia en todo el mundo. Tiene que tener un diálogo permanente en medio de la diversidad. Nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9. Nos despedimos con el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a Soda Stereo, Canción Animal. Saludos para todos.